Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La Iglesia de Cristo, descrita por el apóstol Pablo como columna y baluarte de la verdad en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y Judas también en el mismo sentido exhorta a que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ambos versículos están en el contexto de defensa de la fe, de poder discernir adecuadamente cuando hay un peligro para la iglesia y poder levantar en alto la verdad contra el error y contra la mentira, por supuesto. Y en ese sentido es evidente que estamos llamados a poder mantener la doctrina bíblica siempre en alto para poder resguardar a la iglesia del Señor, para poder luchar ardientemente por ella, manteniendo la pureza doctrinal, y esto constituye al menos dos cosas en la práctica. Yo creo que enfatizamos mucho una sola parte nosotros probablemente y la otra no tanto. La que se enfatiza normalmente es la que tiene que ver con el error, con la doctrina herética o liberalismo teológico, por ejemplo, como normalmente se conoce, es decir, cuando se empieza a reinterpretar la Biblia desde una perspectiva humanista, colocando el sentido del hombre por sobre la Escritura. Eso es peligroso, obviamente, y es una de las formas de poder defender ardientemente la fe a través de la exposición y a través de la defensa escritural. Pero hay otra que normalmente no se considera mucho, y es una que está dentro muchas veces de la iglesia o en el contexto de la iglesia, alrededor de la iglesia, y que es el legalismo. Entonces, el liberalismo hay que atacarlo fuertemente con la verdad de la palabra de Dios, porque somos columna y baluarte de la verdad, pero también el legalismo. Y el legalismo es más sutil, porque se viste, se disfraza de piedad. Y eso es lo más complejo. Y lo más probable es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que hay un legalista en nuestro corazón. Y a veces establecemos normas que nunca están en las Escrituras y las colocamos como dogmas, como verdades absolutas, como si fueran cosas que realmente son parte del cristianismo y nunca lo han sido. Pero las traemos a través de nuestro bagaje, digamos, eclesiástico, a través de años y años de tradiciones que hemos heredado, y entonces mantenemos esas tradiciones y decimos, esta es una verdad absoluta y nadie puede moverla de aquí, de esta congregación, por ejemplo. Este seguramente ha sido el énfasis principal cuando hablamos de defender la fe, es decir, principalmente lo que tiene que ver con las doctrinas heréticas que están a nuestro alrededor. Pero seguramente muy poco olvidada ha sido la que es de luchar contra el legalismo. Y este último es tan dañino y peligroso como el liberalismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿por qué escribió la carta a los Gálatas? Para luchar contra el legalismo. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió la carta a los Colosenses? Para luchar con esa doctrina incipiente que es el gnosticismo, que estaba recién en ciernes como semilla, y ya al final del primer siglo y a principio del segundo siglo ya era una realidad. Por eso el apóstol Pablo enfatiza tanto allí que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible y no uno de los eones que decían los gnósticos, que procedía del Ser Supremo, y que en la medida en que iba alejándose de ese Ser Supremo llegaba entonces a ser una emanación de Dios. El apóstol Pablo dice, no, Él no es una emanación de Dios, sino que es la plenitud de la divinidad, habita corporalmente en Él. El apóstol Juan también ya a final del siglo I escribió sus cartas, como bien sabemos, y el Evangelio, y allí ataca directamente el gnosticismo, y por eso destaca que el Señor Jesucristo era una realidad, era una persona. Por eso él dice en el capítulo 1 de 1 de Juan, lo que hemos visto,
lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos respecto al verbo de vida, es decir, nosotros estuvimos con Él, no era una apariencia, o docetismo, como le decían los griegos, sino que era realmente una realidad, una persona real de carne y hueso, y eso es lo que él también destaca. Por lo tanto, habían defensas sobre doctrinas heréticas que estaban ya manifestándose o a punto de manifestarse, y también, como el caso de la carta a los Gálatas, como dije, y luchar contra el legalismo, que era el judaísmo que quería atacar al cristianismo, quería hacer una mezcla, de tal manera que no solo era suficiente creer en Cristo, sino que también había que guardar la ley de Moisés. Esto es un poco lo que se encuentra el Señor Jesucristo en el primer siglo mientras está aquí en la tierra. ¿Cuál es el problema fundamental del legalismo? Que es un ataque directo al corazón del Evangelio, porque desprecia la gracia y enfatiza exclusivamente la obediencia a las reglas, muchas de ellas de factura humana. Los adalides de este sistema en el tiempo del Señor Jesucristo, bien lo conocemos, eran los fariseos y escribas. Los saduceos tenían una doctrina más liviana, por decirlo así, eran más liberales en su doctrina y en su práctica, pero los fariseos eran sumamente estrictos en guardar la ley y particularmente la letra de la ley. Ellos se preocupaban de aquello. Cuando estudiamos el sistema del judaísmo del primer siglo y comportamiento del caso de los fariseos, podemos observar su excesivo énfasis en lo externo, en lo ceremonial, en el ritual. Eso es lo que para ellos era síntoma de piedad o signo de piedad, ignorando al mismo tiempo el espíritu de la ley que ellos decían cumplir rigurosamente. Ya en la entrega anterior de nuestro estudio de Marcos, si recuerdan, capítulo 2, versículos 18 al 22, vimos cómo el Señor Jesucristo aparece entre ellos y ellos dicen, no puede ser que tus discípulos no ayunen. Los discípulos de Juan y los nuestros, es decir, los fariseos y escribas, ellos sí están ayunando, dice literalmente, están en presente lo que menciona, es decir, estaban en ese momento ayunando. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? El punto crucial allí es que el Señor Jesucristo está inaugurando una nueva era, una nueva época totalmente distinta. Al llegar el Rey, el reino de los cielos se había acercado, como Él dijo en su primera predicación, y en consecuencia no era necesario el ritual. ¿Por qué? Porque Él estaba presente entre los suyos, de tal manera que con la metáfora que utiliza de la boda judía, dice el novio está presente, entonces los amigos del novio se gozan grandemente porque el novio está con ellos, de tal forma que el ritual no era necesario. Y luego también dice que hay otra cosa importante que tiene que ver con el hecho de que el sistema judío, el judaísmo de ese tiempo, no era capaz de sostener esta doctrina completamente nueva que el Señor Jesucristo traía, porque, hace dos metáforas, ¿recuerdan? Dos comparaciones, porque es como una prenda nueva que pueda parchar una prenda vieja, y eso es inconsistente, porque después cuando se lava, encoge la prenda nueva y rompe y destruye el vestido viejo. Y ahí está hablando del vestido viejo, el judaísmo, lo que él traía, la prenda nueva, el retazo nuevo. Y en el caso también de los odres, el vino en los odres viejos no resiste, porque al fermentar rompe los odres viejos. Los odres viejos se refería otra vez al sistema del judaísmo. Por lo tanto, ya estaba mostrando que lo que él traía era sustantivamente superior, de mejor calidad y de una amplitud mucho más grande, distintivo y cualitativamente mejor que lo que era el judaísmo. No era una remendar el judaísmo, si no se podía, sino que era algo completamente nuevo. Acto seguido, entonces, lo que tenemos hoy, Marcos con Mateo y Lucas registran el incidente que los discípulos de Jesús recogen espigas en un campo para saciar su hambre. Los tres evangelistas que mencioné, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan este hecho y en el orden más o menos similar. Mateo lo hace quizás en un orden diferente, pero Lucas y Marcos en el mismo orden. ¿Qué es lo que nos está diciendo este evento? Bueno, los fariseos empezaron a tratar de encontrar algunas fallas en la enseñanza del Señor Jesucristo
o en su conducta porque ya habían determinado, como los fariseos propiamente, tal como sistema de judaísmo, rechazar al Señor Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, lo seguían por todos lados buscando algo que pudiesen tomar como un argumento para eliminarlo, sacarlo del camino. Este hecho tan cotidiano, el de pasar por los campos y comer, digamos, tomar las espigas de trigo, y como nosotros antes lo hacíamos, me acuerdo, ¿cierto? La hacíamos así, la espiga sacábamos el trigo y lo comíamos directamente. Eso es lo que estaban haciendo ellos como un acto normal de ese tiempo. Ese hecho tan cotidiano desata una vez más entonces la destemplada reacción de los fariseos. Porque el incidente en cuestión ocurre un día de reposo. Ahí está el punto clave. Ese es el tema en cuestión que ellos quieren sacar a relucir. No porque estaban simplemente recogiendo espigas, porque no estaban haciendo nada, no estaban robando. De hecho, la ley de Moisés decía que ningún problema si alguien que pasaba hambre, estaba en una situación compleja, podía recoger espiga y podía comer del trigo, no importa si no fuese de él. Eso estaba dentro del código mosaico. Por lo tanto, no era algo equivocado. Pero el punto aquí es que era un día de reposo. Y eso fue lo que llegó a molestar a los fariseos. El día de reposo y sus prescripciones eran vitales para el judaísmo de ese entonces. La tradición judía establecía lo que podía o no hacerse durante el Shabbat. La Mishnah, un antiguo reglamento judío, un comentario judío, contenía instrucciones sobre prácticas sabáticas. En Shabbat 7.2 se enumeran 39 actividades prohibidas, conocidas como los 40-1. Los judíos, conscientes de lo particulares que eran estas costumbres, decían que las reglas sobre el Shabbat son como montes que cuelgan de un pelo, porque la escritura es escasa y las reglas muchas. Decían en la Mishnah. Según esta lista, los discípulos habrían cometido múltiples violaciones entonces al hacer esto. Estos serían culpables de cosechar, desgranar, aventar y preparar comida. Esas 4, transgresiones se habían hecho los discípulos al hacer eso tan sencillo, tan simple y tan fácil de entender. Una persona tenía hambre, simplemente quiso comer y saciar su hambre. Eso era lo que estaba ocurriendo con los discípulos cuando andaban con el Señor Jesucristo. Ustedes se dan cuenta de que esas 39 reglas específicas respecto a lo que no se debía hacer en el Shabbat no están en la ley de Moisés, sino que eran añadiduras de parte de ellos para supuestamente hacer más estricto el cumplimiento de la ley. Y ese es uno de los principios de justamente el legalismo. El legalismo dice hacer más estricto el cumplimiento de la palabra de Dios, pero añade a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Es interesante que si nosotros pensamos en el Edén nació el legalismo. ¿Cuándo? Cuando Eva le dijo a Satanás en esa conversación a la serpiente que en realidad Dios les había prohibido comer y tomar, digamos, les había prohibido tocar y comer del árbol, de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor nunca dijo, no le tocaréis. Ella añadió algo más. Y allí ya se empezó a desviar del camino. Esa es una evidencia que se está desviando del camino. Y los fariseos, estas 39 reglas que habían creado para estos efectos, también era una muestra de que se estaban desviando claramente del camino. Es evidente que el problema no era la actitud de los discípulos al arrancar espiga y comer el grano, sino la de aquellos que estaban cegados por su regla de factura humana, al punto que habían ensombrecido el verdadero espíritu de la ley. En palabra de Jesús, en otro contexto, habían dejado el mandamiento de Dios y se habían aferrado a la tradición de los hombres. Habían invalidado el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Habían invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Estoy citando Marcos 7, versículo 8, versículo 9 y versículo 13. Miren lo que el Señor dice ahí. Cuando lleguemos a ese texto lo vamos a ver con más detenimiento, pero ya aquí hay una evidencia de eso. ¿Qué es lo que hicieron?
invalidaron el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Invalidaron la palabra de Dios con sus tradiciones y habían dejado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de los hombres. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Qué es lo primero que vemos allí en el versículo 24? La acusación de quebrantar la ley. Eso es lo primero. La acusación de quebrantar la ley. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La pregunta que tendríamos que hacer, ¿no es lícito según quién? Ahí está el punto. ¿Cuál es la autoridad que decía, cuál es el estándar que no estaban cumpliendo los discípulos? ¿Cuál es la ley que estaban quebrantando? Entonces, ellos acusan a los discípulos del Señor Jesucristo y obviamente al Señor Jesucristo, porque Él era el Maestro, que los discípulos del Señor estaban quebrantando la ley. Estaban haciendo lo que no es lícito. Recordemos que a partir del incidente de la sanidad del paralítico, los fariseos comenzaron a seguir a Jesús intentando desacreditar su autoridad y debilitar su creciente influencia sobre la gente, porque más gente cada vez lo seguía. Recuerden, por ejemplo, que la casa de Pedro se llenó hasta el punto que no podía caber nadie más y afuera había mucha gente esperando, intentando entrar, y por eso es que tuvieron que meter al paralítico por arriba. Ya la fama del Señor Jesucristo se había extendido de una manera considerable. Entonces los fariseos querían desacreditar su autoridad para que no tuviese tanta influencia sobre la gente. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener el dominio sobre las personas. Especialmente en el día de reposo tuvieron cuidado de seguirle donde quiera que fuera, porque no había una prueba más clara de su divergencia de la tradición actual que lo que respecta a la observancia del día de descanso. La observancia del día de reposo era el corazón del fariseísmo. En ningún otro tema, dice Alfred Edersheim, un judío convertido a Cristo, dice en ningún otro tema la enseñanza rabínica es más dolorosamente minuciosa y más manifiestamente incongruente con el objeto que profesa. Porque si comprendemos correctamente lo que subyace a las complicadas e intolerables, onerosas leyes de la observancia del sábado farisaico, es para asegurar negativamente el descanso absoluto de todo trabajo. La Mishnah incluye la profanación del sábado entre los crímenes más atroces por las que un hombre debía ser apedreado. Hasta ese punto. Ellos consideraban que debía una persona ser juzgada así, violentamente, por causa de no guardar esas 39 reglas que ellos habían añadido al código mosaico. Por lo que cuando vieron entonces a los discípulos de Jesús arrancando espiga un día de reposo, interpretaron conforme al intrincado sistema de reglas que los discípulos estaban quebrantando el mandamiento de guardar el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley moral, ¿cierto? De los 10 mandamientos que conocemos. El punto era este: dado que la ley había dicho que los judíos no debían hacer ningún tipo de trabajo en sábado, la ley oral, de factura humana, había establecido 39 prohibiciones, como dijimos, que fueron asignadas a la autoridad de la gran sinagoga y que fueron llamados padres o abot en hebreo, o reglas principales. De estos se dedujo una gran multitud de descendientes o reglas derivadas, por eso le llamaron padres, como que, ¿cierto?, de allí venían otras reglas derivadas de aquello. Se afirmó que arrancar espigas de maíz era una especie de siega y frotarlas una especie de trilla. Entonces, de esa manera, los discípulos estaban fallando y quebrantando el mandamiento según la concepción que tenían estos hombres legalistas. Pero la ley contemplaba que se podía hacer lo que los discípulos hicieron en esta ocasión. ¿Dónde aparece eso? Deuteronomio 23, 25. Allí tenemos el texto que muestra claramente que la ley sí incluye lo que los discípulos estaban haciendo de una manera clara. Dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano,
mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23, 25. Noten, cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, ni siquiera era su campo, era cualquier campo de otra persona, podían hacerlo y no violaban la ley de Moisés. Puedes arrancar espigas con tu mano, obviamente iba a arrancar espigas con la mano para poder comer del trigo, ¿verdad? Por lo tanto, es la interpretación de la ley la que estaba fuera de lugar, en este caso de los fariseos. Podemos ver que el texto recién citado autorizaba a los pobres para entrar en los campos de su prójimo, arrancar espigas para saciar su hambre en un día de reposo. Lo que era prohibido era cosechar, porque no le correspondía. Y segundo, porque eso sí se consideraba un trabajo en el día de reposo, también conforme a la ley. Por tanto, eso no podía ser, pero sí podían con las manos arrancar espigas y comer de su fruto. Sin embargo, vemos en el incidente que fácil es cambiar la palabra de Dios para favorecer la tradición de los hombres, ¿verdad? Es muy fácil, muy, muy fácil. Esto es propio del legalismo, cambiar la autoridad, quitando lo que Dios ha dicho por precepto, por principio en su palabra, y poniendo la autoridad humana de normas y reglas nacidas en la mente del hombre en lugar de la palabra de Dios. Ese es el gran problema que tenían estos hombres. No necesariamente porque ellos enseñaban cosas equivocadas en principio, porque cuando enseñaban la ley enseñaban la verdad. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Por la inconsistencia que tenían respecto a lo que ellos decían y lo que ellos practicaban. Pero en este caso, ellos agregaban, añadían, y al añadir ya desvirtuaban completamente lo que era la palabra del Señor, como dijimos ya en Marcos capítulo 7. Esto entonces es el corazón del legalismo, es quitar o añadir a la palabra o reemplazar la autoridad de la palabra por otra autoridad. Si depuramos nuestras tradiciones y las ajustamos a lo expresado en la palabra, estaremos usando nuestro tiempo en lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia del Señor Jesucristo. Si efectivamente nosotros discernimos correctamente que necesitamos mantener la palabra y solamente la palabra y nada más que la palabra, entonces nosotros vamos a evaluar nuestras tradiciones en función de lo que dice la palabra, no la palabra en función de nuestras tradiciones. No sé si me entienden. Es decir, nos colocamos los lentes de las escrituras para evaluar la tradición, no los lentes de la tradición para evaluar la escritura. Porque eso implicaría que la última palabra, es decir, la autoridad máxima seríamos nosotros mismos y no sería la palabra de Dios. Este es el problema del legalismo y probablemente somos inconscientes muchas veces, nosotros también manejamos tradiciones. No hay ningún lugar, ninguna iglesia que no tenga tradiciones, pero tenemos que evaluar si esa tradición está conforme a la palabra o no. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos desviamos del camino. Debemos estar seguros de lo que Dios nos manda a hacer y no de lo que nosotros creemos que debemos hacer. ¿Cuántas regulaciones de factura humana las hemos convertido en doctrina intocable? Pensemos un poquito, hagamos una reflexión. ¿Cuántas cosas de factura humana las hemos transformado en intocables? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, y somos sinceros y damos un paso atrás y evaluamos lo que pasa con nuestras propias costumbres y tradiciones que nosotros tenemos, ¿cuántas de esas nosotros las hemos erigido como dogmas, como intocables, como imposibles de cambiar? Esa frase tan típica, ¿es que siempre lo hemos hecho así? Es una frase que dice que la tradición está por sobre la palabra. No, tenemos que evaluar lo que hacemos y cómo vivimos el cristianismo en función de lo que el Señor dice, no es lo que nosotros podemos creer que tenemos que hacer. Y eso de mantener o manifestar esta actitud incorrecta de tomar estas tradiciones y colocarlas como doctrina intocable simplemente ha sido porque hemos copiado lo que nos legaron por tradición evangélica o denominacional, pero que nunca estuvo en las Escrituras. Hermanos, eso es una de las cosas
básicas que debiésemos hacer todo creyente genuino en la medida en que va madurando en la fe, va conociendo más las Escrituras, se supone que tiene que crecer en grado de discernimiento. Y entonces en la medida en que crece en discernimiento tiene que decir, pero esto yo no lo veo en la palabra. ¿Dónde está? Y entonces tiene toda la autoridad en ese sentido para con la palabra de Dios decir, esto no corresponde. Y miren lo que pasa, algunas cosas podemos decir son inocuas, es decir, no son tan importantes, no son tan peligrosas, podríamos decir nosotros, pero el problema es cuando nosotros gastamos tiempo en esas cosas y perdemos el tiempo precioso que tenemos en hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Dios sí dice en su palabra. Es decir, cuando nos desviamos entonces para hacer muchas cosas. Hemos visto eso en muchas ocasiones, en términos generales de denominaciones, que se han ido desviando paso a paso, porque simplemente las tradiciones que mantenían no eran bíblicas. O, en otros casos, mantenían una buena tradición, un correcto comportamiento cristiano, pero luego se dejaron llevar por las modas que aparecieron de pronto y cambiaron también eso por esas modas y finalmente terminaron, por ejemplo, algunas iglesias que tenían una base bíblica bastante buena terminaron en iglesias carismáticas, absolutamente lejos de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en uno y otro caso hay peligros complejos en este sentido. ¿Qué significa eso? Que una filosofía bíblica de ministerio debe circunscribirse a lo que la palabra de Dios manda y no ser moldeada por las costumbres y tradiciones religiosas heredadas. Como escribió el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Alguien puede decir, bueno, pero hay cosas que no aparecen así como tan específicamente en la Escritura. Sí, es verdad. Pero hay dos formas de hacerlo la palabra. Uno es por precepto, es decir, por mandamiento directo, donde no hay nada que discutir. Y otro por principio, es decir, por principios que están implícitos en la palabra de Dios. Entonces, de esas dos formas podemos decir, ¿es esto que estamos haciendo obedece a un principio escritural? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Y si está allí, entonces seguimos haciéndolo porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Si hay algo que nosotros estamos haciendo y no obedece a un principio escritural, no está allí, entonces tenemos que quitarlo y no seguir invirtiendo tiempo en aquello. Y esto en una aplicación personal. Querido hermano, si no puedes defender lo que tú crees y haces como expresión de la vida cristiana con la palabra de Dios, debes revisar el fundamento de tu fe y conducta, porque ya estás cayendo en una actitud legalista. Si no puedes defender lo que crees y cómo vives el cristianismo con la palabra de Dios, entonces hay un problema. Estás creando tu propio estilo de cristianismo. Pero el Señor Jesucristo rompe de una manera magistral esta acusación que hacen ellos, porque usará esta acusación no solo para demostrar lo absurdo de la misma, sino también para enseñar el verdadero espíritu de la ley. Y aquí el Señor hace tres cosas extraordinarias en estos versículos. Me refiero al versículo 25 al versículo 28. Hace tres cosas, da tres principios que permanecen para siempre. Por lo cual evaluar la palabra de Dios, o evaluar no la palabra de Dios, sino la ley de Dios, si estamos en ella o no, si hemos estado bajo esa autoridad o estamos teniendo otro tipo de autoridad entre medio. Jesús y el espíritu de la ley, 25 al 28. La manera en que Jesús responde es magistral, ni siquiera hace referencia directa a la acusación. Esa es una de las cosas, si ustedes se fijan, en la medida en que estudian los evangelios, lo leen, dense cuenta de lo siguiente. El Señor, cada vez que los fariseos o alguien lo trata de acusar a él o a sus discípulos, él no responde ni entra en discusiones con ellos. Simplemente utiliza esa ocasión para enseñar lo más importante. Toma entonces esta acusación como ocasión para revelar a los adalides de la ley
el verdadero espíritu del mandamiento. No solo los fariseos estaban equivocados por causa de las adiciones que habían hecho a la ley del sábado, sino también en su interpretación del significado de la ley. Ninguno se preguntó, ¿por qué fue dado el sábado? ¿Para qué fue dado el sábado? Nadie preguntó eso. Porque ellos estaban preocupados de otras cosas. No, el sábado aquí no hay que trabajar, no se hace ningún trabajo, entonces nosotros vamos a cumplir esto estrictamente, y añadieron una serie de preceptos que no estaban en las Escrituras, sino de conformidad a su propio corazón, pero no se dieron cuenta de que el sábado tenía un propósito, tenía un objetivo. Dios no hace nada sin propósito. Y eso es lo que el Señor va a enseñar aquí. Notemos. Los discípulos pasaron por el campo recogiendo algunas espigas para saciar su necesidad de alimento. No habían quebrantado la ley con esta acción. Y para dejarlo claro, el Señor lleva a los fariseos a un pasaje histórico del Antiguo Testamento. Es también una de las cosas que el Señor siempre hace, utiliza la palabra como fundamento de lo que va a decir o enseñar. ¿Recuerdan cuando enfrentó a Satanás en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está 3 veces. Y citó el libro de Deuteronomio 3 veces para mostrar que en realidad su fundamento era la misma palabra de Dios. Él mismo era el legislador, él mismo era el dador de la palabra, y él mismo entonces utiliza la palabra como fundamento para decir, este es el camino, ustedes están equivocados. Ahora, la pregunta que hace, antes de ver el texto que cita, previamente, muy interesante. ¿Cómo comienza? ¿Nunca leísteis? ¿Nunca leísteis? ¿En serio? ¿Ustedes que son los adalides de la ley? ¿Ustedes que son los proclamadores de la verdad de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Nunca leyeron este texto? ¿Nunca se dieron cuenta de que eso ocurrió un día sábado? Lo que va a citar ahora. Es decir, ustedes que son supuestamente los intérpretes de la ley, el caso de los escribas, ¿cierto? Ellos eran los doctores de la ley o intérpretes de la ley. ¿Es posible que ignoraran las Escrituras respecto al tema? Y cita entonces 1 Samuel 21, 1 al 6. 1 Samuel 21, 1 al 6. Vamos a ese texto. En el contexto de David huyendo de Saúl se da esta situación. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Y cuándo se quitaban los panes? El sábado precisamente se hacía el cambio. De tal manera que era un día sábado. ¿Era legal, de acuerdo a la ley, comer ese pan? No. Porque era dedicado a los sacerdotes, es decir, el pan que sacaban, que cambiaban, después de 7 días, ese pan lo comían los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían comerlo, por eso le llamaban el pan sagrado, eran los panes de la proposición o del rostro, como significa esa palabra, y que estaban en la mesa, ahí en el lugar santo, durante 7 días. Lo cambiaban, los sacerdotes se lo podían comer, pero solamente ellos, y luego colocaban 7 panes recién hechos, nuevamente, para que estuvieran durante una semana. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Lo que pasó es que, y aquí está la clave, fíjense versículo 25, el Señor Jesucristo está citando este texto histórico y está diciendo,
¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Y aquí empieza a profundizar en la respuesta. Y empieza a profundizar en el verdadero espíritu de la ley. ¿Lo notan? Dicen, mire, David tuvo hambre. Él y con lo que andaba tenía una necesidad física, una necesidad imperiosa. Necesitaba alimentarse. Ahora, ¿qué implica eso? Y aquí el Señor lo va a colocar como argumento en contra de la acusación y al mismo tiempo como un principio. La clave es aquí que cuando tuvo necesidad y sintió hambre, en su momento de necesidad David tomó y comió ese pan. Jesús demostró que la Escritura entonces, la misma Escritura, proporciona un precedente en el que la necesidad humana prevalece sobre cualquier otra cosa. La necesidad humana es más importante en ese sentido que el ritual, que el cumplimiento del ritual. Prevalece sobre la ley humana de los fariseos y prevalece también respecto a esta excepción que se hace a la regla, producto de satisfacer la necesidad del hombre. La conducta de David, uno de los grandes héroes y santos de su historia nacional, de hecho hasta hoy le celebran en los muros de Jerusalén, pasan unas películas donde se ve la vida de David, porque David es el rey por excelencia. Hasta el día de hoy los judíos consideran que él es el héroe nacional más importante. Bueno, los del judaísmo temprano también tenían esa concepción. Y entonces el Señor citó a David también con ese propósito, para decir, miren, la persona quizás más importante para ustedes desde el punto de vista de lo que fue el rey, no obstante, él comió de los panes que estaban consagrados a los sacerdotes. La conducta de David, entonces, fue citada por el Señor en justificación de la conducta de los discípulos de Jesús. Si ellos tienen hambre, ¿cuál es el problema que un día de reposo coman de lo que ni siquiera está consagrado, ¿verdad? Porque estaba sembrado en los campos en ese momento. Y si David lo hizo cuando eran panes consagrados, ¿cuánto más esto? ¿Cuál sería el problema? Comer es una necesidad de la naturaleza humana y es necesario algún tipo de acción, de trabajo rudimentario para comer. ¿Cuál era el trabajo que ellos hacían? Simplemente con las manos, ¿cierto? Sacaban el trigo y se lo comían, porque tenían la necesidad. Los discípulos de Jesús habían arrancado espigas, le habían quitado el grano de la cáscara con las manos y habían comido para satisfacer su hambre. Posiblemente al hacerlo habían violado, entre comillas, la tradición de los ancianos que sostenían que cualquier cosa que se acercara al trabajo en el día de reposo era una infracción al mandato divino. Sin embargo, el Señor los reivindicó con el ejemplo de David, a sus discípulos me refiero, quien con el propósito de proveer comida para él y sus compañeros no había dudado en tomar el pan de la proposición del santuario, que estaba reservado para el uso exclusivo de los sacerdotes. Y esto probablemente también en el día de reposo, como dijimos, la puntualidad de la observancia debe ceder ante aquellas necesidades que el Creador ha impreso en nuestra naturaleza humana. Y ahí empieza a explicar entonces y a mostrar que el día de reposo o cualquier ritual que nosotros podamos hacer puede ser puesto a un lado en un momento determinado para satisfacer una necesidad puntual, importante del hombre. Porque ¿quién colocó esa necesidad en el corazón, digamos en la vida del hombre? El Creador. La satisfacción de la necesidad física era un hecho. Y ellos podían, en ese sentido, entonces, haber una razón por la cual la ley, en este caso el mandamiento de guardar el sábado, podía tener esa excepción. Con esto Jesús quiere ir al fondo del asunto, que era el problema del corazón de los fariseos. Ellos enfatizaban el cumplimiento estricto de la ley en lo externo, en lo formal, en lo ceremonial. Pero Jesús está apuntando con esta cita a lo interno, lo real,
lo espiritual. Tal como Mateo añade en el relato paralelo, los fariseos habían pasado por alto cosas muy importantes y que constituían el espíritu de la ley. Mateo capítulo 12, versículo 7, que es el texto paralelo en este caso. Notemos que Mateo dice algo allí muy interesante respecto a la actitud de los fariseos en ese mismo contexto. Capítulo 12, versículo 7 de Mateo. Dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿A quién estaba condenando? A los discípulos por comer espigas en el día de reposo. Dice, si supierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Tú estás preocupado por la ley externa, tú estás preocupado por lo externo, la conducta, pero tú no estás preocupado por lo más importante, ¿cuál es? La misericordia y la compasión. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros podemos fijarnos tanto en la letra y no nos damos cuenta que el propósito, el espíritu de la letra tiene que ver con que nosotros practiquemos eso, atendiendo las necesidades de las personas en este caso. Eso es lo que hemos visto en otras ocasiones también, en algunas predicaciones de Job que hemos hecho. Recordemos una de ellas, nos exhortaba, nos confrontaba con el hecho de ser más misericordioso y compasivo. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley? El amor es el que interpreta la ley. Entonces aquí Mateo añade esto que es significativo y está diciendo, miren, ustedes no saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes están preocupados del sacrificio, pero no de la misericordia. No de la actitud real, palpable, visible, de aquella que satisface la necesidad de los hombres. La misericordia, la compasión, interpretan el espíritu de la ley. Esto estaba ausente en los fariseos, por eso condenaban tan fácilmente a quienes no cumplían rigurosamente con sus prescripciones ceremoniales. Jesús está defendiendo que la ley de Dios nunca pretendió impedir que las personas pudieran satisfacer necesidades esenciales como el comer, por ejemplo. La ley no fue dada para eso, no fue dada para impedir que el hombre satisfaga sus necesidades. El primer derecho que tiene cualquier hombre es el de la satisfacción de la necesidad humana. Incluso los catecismos y las confesiones de fe histórica admiten que las obras de necesidad y misericordia son perfectamente legales en día sábado. De hecho, imagínense, nosotros, ¿cierto? Tenemos el nuevo sábado que el Señor estableció al resucitar el día domingo, ¿recuerdan? Y los discípulos se empezaron a reunir. De hecho, en los días domingos, posteriormente, la iglesia se empezó a reunir los domingos. Pero imagínense que ese día dijéramos, ya, vamos a guardar ese día, nadie puede trabajar en ese día. Podríamos hacer culto, ¿no? Pensemos en una cosa lógica. No. Porque el pastor está trabajando y está violando el mandamiento. El Señor Jesucristo en otro contexto lo dice, literalmente. Cuando dice los sacerdotes, cuando llevaban los sacrificios y los sacerdotes hacían los sacrificios, ¿cuándo era? Los sábados. ¿Se fijan? Entonces es un error conceptual interpretar tan literalmente eso y no ver el espíritu de la ley, es decir, el propósito que había detrás. Evidentemente, el día del Señor, como le llamamos nosotros, es un día donde evidentemente nosotros adoramos, alabamos al Señor, pero también hacemos cosas, ¿o no? ¿Hacemos fuego un día muy helado el día domingo? Por supuesto que sí. Las hermanas y en algunos casos los hermanos también hacen comida, ¿o no? En la casa, los días domingos también, y eso es trabajo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no tiene nada que ver con el espíritu de la ley. El hombre debe satisfacer sus necesidades, no importa el día que sea. Tiene una necesidad, tiene que satisfacerla, y el Señor está hablando de esto. Alguien dijo,
Si la práctica de la religión de un hombre le impide ayudar a alguien necesitado, su religión no es religión en absoluto. Las personas importan mucho más que los sistemas. Las personas son mucho más importantes que los rituales. La mejor manera de adorar a Dios es ayudar a los hombres. Este es el primer y gran principio que el Señor estableció respecto al espíritu de la ley. La satisfacción de la necesidad humana es prioridad. Por eso yo les decía que pusieran atención en esto, cuando David tuvo necesidad y sintió hambre. Y entonces le dieron los panes de la proposición y los comió. ¿Notan hacia dónde está apuntando el Señor? No solo la letra, hermanos. Miren dónde sutilmente podemos caer nosotros. Podemos ser tan cerrados en la concepción, por ejemplo, interpretando la Escritura y tan cerrados en algunas cosas y decir, no, aquí no se puede esto, es imposible. Y resulta que el hombre o cualquier persona está sufriendo por causa de aquello que nosotros estamos con rigurosidad exigiendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La satisfacción de la necesidad humana es prioridad. El segundo principio que establece el Señor, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Miren el argumento que utiliza. Es muy interesante también porque lo que el Señor está haciendo está yendo a la misma creación. Está mirando retrospectivamente a la creación. Y este argumento, así como el anterior, es irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? Porque ¿quién fue creado primero? ¿El día de reposo o el hombre? ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre no fue hecho para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre. Eso es lo que el Señor está diciendo. El hombre no fue creado para ser víctima y esclavo de las normas y regulaciones del sábado, dijo alguien, que en el principio se crearon para hacer la vida más plena y mejor. El hombre no debe ser esclavizado por el sábado. El sábado existe para mejorar su vida, para mejorar la vida del hombre. La religión no consiste en reglas y normas. Tomemos el asunto en cuestión, escribió alguien. La observancia del domingo es importante, pero la religión implica mucho más que la observancia dominical. Si alguien pudiera convertirse al cristianismo simplemente absteniéndose del trabajo y los placeres del domingo, asistiendo a la iglesia, orando y leyendo la Biblia, ser cristiano sería muy fácil. ¿Verdad? Sería muy fácil. Y tienes que guardar el domingo, ¿no? No hay problema. Pero olvidamos la esencia de lo que significa el cristianismo. Porque, hermano, el cristianismo es una relación con el Señor. Y esa relación con el Señor es transformadora, va cambiando nuestro corazón. Va moldeando el Señor el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero eso no consiste en reglas. No tiene que ver con reglas. Es una dedicación al Señor permanente. No circunstancial. Noten cómo podemos caer en el legalismo. Podemos exigir a la gente. Como me acuerdo muchas veces, yo cuando recién conocí al Señor, siempre se decía, ya, ahora que tú eres un hijo de Dios, ahora tú tienes que leer la Biblia todos los días, tú tienes que orar todos los días, tú tienes que hacer esto todos los días. Tú tienes que hacerlo en lugar de decir tú necesitas. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿qué pasaba? La persona leía la Biblia, empezaba, primero como caballo inglés, ¿cierto? A toda velocidad. Leía la Biblia la primera semana, todos los días, y de pronto se le olvidó un día. Entonces decía que tenía que leerla 2 veces para poder, ¿cierto? Tratar de equiparar lo que no había hecho. Pero eso no lo hacía por una necesidad de su corazón, sino porque era un deber y una regla que le habían impuesto. Pero ¿qué pasa cuando yo
amo al Señor, empiezo a entender que no puedo estar sin el Señor y que necesito su guía y su dirección. Y entonces yo voy a la Biblia todos los días porque necesito todos los días iluminación de parte del Señor. ¿Entienden la diferencia? Yo hago lo mismo, pero con una disposición totalmente distinta. Por amor al Señor y por necesidad de mi corazón. Ese es el punto. Entonces nosotros podemos de repente exigirle a alguien, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que orar todos los días, tú tienes que hacer esto, otro. No, en lugar de decir, mira, tú ahora necesitas al Señor todos los días. Eso debe estar en tu mente, en tu corazón. Porque el Señor dice que su palabra es lumbrera a tu camino. Necesitas la palabra de Dios. Cuando los hombres olvidan el amor, el perdón, el servicio y la misericordia, que son la esencia de la religión, y los reemplazan por el cumplimiento de normas, la religión está en decadencia. Todo esto porque el verdadero espíritu de la ley no es la observancia externa a los preceptos, sino un corazón lleno de la gracia de Dios que interpreta correctamente el propósito y el sentido del mandamiento. ¿Por qué está el mandamiento? ¿Para qué está el mandamiento? Cuando nosotros lo entendemos así, entonces, ¿saben lo que ocurre? Es más fácil obedecer al Señor. ¿Por qué es más fácil? Porque obviamente entendemos que el Señor nos está protegiendo a través de sus normas. Cuando el Señor dice, aquí no pases, como cuando hay carteles de pronto dicen no pasar, por ejemplo, peligro, ¿qué es lo que está haciendo ese cartel? Está advirtiéndome que si yo paso, voy a tener consecuencias. Entonces, cuando el Señor establece sus preceptos y dice, esta vida tiene que ser así y así, el Señor no me está aguando la fiesta, me está protegiendo. Y cuando yo lo entiendo así, entonces no hay problema. Señor, tú tienes razón. Queridos hermanos, cuán fácil es caer en el error de los fariseos, con cuánto énfasis defendemos reglas de factura humana que llegan a ser posteriormente especie de dogmas irrefutables, dejando de lado lo que realmente importa. El cristianismo no es la religión de los rituales y ceremonias prioritariamente, sino el de corazones cambiados por la gracia de Dios que se ajusta a lo revelado por el Señor. Muchas veces nos enfrascamos en disputas sin sentido para defender tradiciones denominacionales, otras veces costumbres evangélicas arraigadas y elevadas hasta el punto del dogma. En otras ocasiones, simples reglas inventadas por nosotros mismos que brotan de la forma en que concebimos el cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado de perdernos en el tupido bosque de normas humanas y desviarnos de lo que realmente importa, que es la manifestación del carácter de Cristo a través de una vida de amor, misericordia y compasión. El carácter de Cristo. Ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Formar el carácter de su Hijo en nosotros. Finalmente, el tercer principio, y aquí el Señor va de lo menos a lo más, empieza con el hombre, luego con el mandamiento que fue dado a causa del hombre, y ahora dice algo sumamente duro en el contexto para los fariseos. Por tanto, conclusión, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto tiene que haber sonado muy fuerte en los oídos de los fariseos. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este es el tercer principio. Es decir, Jesús está diciendo, delante de ustedes está el que es Señor del día de reposo. Este es el argumento más fuerte que el Señor presenta. Es directo y deja al descubierto su identidad. ¿Quién puede ser el Señor del día de reposo? El que lo estableció. Solamente el que lo estableció. Porque procedía de Dios. Nosotros decimos, Moisés es el legislador, pero en realidad el legislador es Dios. Moisés es el medio de la legislación. Entonces, el que se le ocurrió el día de reposo, por decirlo así, ¿cierto? Obviamente el plan perfecto de un Dios perfecto, es el Señor. En consecuencia, el que es Señor del día de reposo es Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo a los fariseos aquí. ¿Quién es el legislador de la ley? Obviamente es Dios. No fue a Moisés a quien se le ocurrió la ley. Jesús está afirmando con esta interpretación de la ley que Él es el legislador. Y por tanto, tiene la autoridad para revelar el
espíritu de la ley. ¿Entiendes? ¿Quién puede interpretar la ley? El que lo dio. Y entonces él la está interpretando. Le está diciendo la interpretación de ustedes es falsa. Está errada. Está equivocada. Nadie más que el dador de la ley puede saber cuál es el espíritu de la ley y la forma en que hay que guardarla. Solo Cristo, revelado en su palabra, es el que determina de qué manera lo adoramos. Debemos recordar que el día de reposo era la marca distintiva del judaísmo tradicional, y si Jesús está declarando abiertamente que es el Señor del día de reposo, esto solo podía significar que era Dios mismo. Por tanto, el dador de la ley estaba frente a ellos y estaba interpretando el espíritu correcto de la ley. Hermanos, con esto concluimos. El Señor sigue gobernando su iglesia con la autoridad de su palabra y solo con la autoridad de su palabra. Por lo que hacemos bien en someternos a ella en todas las cosas. Debemos aprender a renunciar a cualquier concepto del cristianismo que haya nacido en nuestro corazón o en el corazón de cualquier hombre. La iglesia no se debe dejar llevar por tradiciones humanas ni por ideas nuevas que aparecen de pronto y que dicen, casi aquí esta es la panacea para que la iglesia crezca. Me acuerdo un tiempo cuando eso se dio de una forma muy, muy fuerte a través de libros que vinieron de los Estados Unidos, donde decía que había que hacer tal y tal cual cosa y entonces la iglesia iba a crecer, pero en forma exorbitante. Iba a haber un avivamiento. Una vez pasó una persona aquí a hablar conmigo y me dijo, pastor, si usted tiene que unirse a este avivamiento. Había un Festival de la Esperanza, le llamaron en Temuco. Venía un expositor norteamericano. Va a haber un avivamiento extraordinario. Ustedes van a tener, o todos nosotros, dijo, yo soy pastor de una iglesia por ahí cerca, en un pueblo cercano. No voy a mencionar el pueblo para proteger a los inocentes. Pero dijo, vamos a tener que construir templos mucho más grandes porque la gente no va a caer. Pasó el famoso evento y no pasó nada. Porque ese era un invento humano. ¿Cómo yo voy a decir, miren, vamos a tener que construir un templo mucho más grande porque como si yo no sé la voluntad de Dios? Entonces, nosotros podemos tomar y tomamos a veces esas cosas y las colocamos como algo infalible. Miren lo que Dios está haciendo, un gran avivamiento. ¿Recuerdan lo que pasó en Estados Unidos en una universidad hace unos años atrás? También el gran avivamiento, mentira. Entonces hay que tener cuidado. La palabra de Dios es la única que debe gobernar sobre nosotros y es la que da las directrices con las cuales tiene que regirse la iglesia. Cuidado con el legalismo, hermano. Padre, te agradecemos a ti, te alabamos en esta hora, Señor, porque, Padre, tú nos guías, tú nos conduces, tú nos confrontas, nos ayudas a entender la verdad y aplicar la verdad. Y, Padre, también te queremos pedir perdón cuando nosotros también hemos caído en el legalismo. Porque, Señor, en más de una ocasión, seguramente, establecimos o simplemente copiamos normas y reglas que no están en tu palabra. Y Señor, ¿cuánto tiempo perdimos haciendo cosas que tú no nos mandaste a hacer? Perdónanos, Señor. Tú conoces nuestros grandes errores, nuestros grandes hierros, pero conforme a tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos perdones, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y sobre esa base, Señor, pedimos perdón cuando hemos sido legalistas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra y solo de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.